¿Qué tal, mi gente linda? Ya nos estamos acercando ya a fin de año, así que empezamos a hacer las recetas navideñas de a poquito. Hoy toca hacer esta semana budín inglés. Vamos a hacer el budín inglés clásico. El clásico, el que más común, el que más se hace acá y de forma casera. Así que vamos a ir haciendo paso a paso. Vamos a ver los ingredientes. Acá vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, ahí más o menos se ve. Muy bien. Acá tenemos 4 huevos. Vamos a utilizar en total 320 gramos de azúcar, 300 gramos de margarina. Vamos a utilizar 400 ml de leche, 250 de fruta brillantada. Esto ya le puse ya harina para que no se deslice todo dentro de la masa. Acá tenemos harina leudante. Vamos a utilizar en total 800 gramos. Una tapita de esencia de vainilla y una tapita de panetone. Así que para iniciar vamos a poner nuestra cámara acá, tratar de organizar un poco acá, y vamos a ir primeramente colocando acá la manteca, ¿sí? Echamos acá la manteca o la margarina directamente en nuestro bol y vamos a batir primeramente con nuestro azúcar. Echamos todo el azúcar acá, 300 gramos, margarina 300, azúcar 320, ¿sí? Y vamos a echar ya la esencia. La esencia le vamos a poner acá esencia de vainilla, una tapita, ¿ok? Si tienen algún ron o coñac, pueden ponerle también un poquitito, pero en mi caso no tengo, así que le pongo esencia de panetone también, una tapita, para que tenga ya el olor a Navidad esto, ¿sí? Vamos a colocar en nuestra batidora. Acá. Vamos a bajar esto. Esto vamos a batir hasta que nuestra manteca y nuestro azúcar empiece a integrarse todo bien. Así que comenzamos de poquito a batir esto, ¿sí? Primeramente con velocidad mínima, luego ya le alzamos. Más o menos un batido de aproximadamente 3 a 4 minutitos. Vamos a ir incorporando el huevo, ¿sí? Vamos a echar acá primeramente el huevo, así directamente. Vamos a echar 2 huevos, vamos a batir un poquitito y luego echamos todo el huevo para no echar todo de una vez, ¿sí? Porque esto se vaya incorporando de a poquito. Bajamos otra vez, lentamente comenzamos otra vez el batido para que se vaya incorporando, ¿sí? Ahora echamos los siguientes 2 huevos. Son 4 huevos en total lo que vamos a utilizar para esta receta, gente, ¿sí? Ahí está, con paciencia. Acá le vamos a dejar batir otra vez esto por lo menos unos 5 minutos bien batido, ¿sí? Bien batido con toda la fuerza de nuestra batidora. Si en caso de que no tengan ok, familia, acá ya hicimos nuestro batido inicial. Una vez que ya tengamos así, esto ya lo retiramos y ya le vamos a trabajar afuera, ¿sí? Hasta este punto utilizamos nuestra batidora. Si no tiene batidora, pueden hacer con su propia mano, con una batidora de alambre, solamente que van a tener que batir mucho más tiempo, ¿ok? Acá ya tenemos nuestro preparo. Lo que hacemos acá en este punto es ir integrando la harina. Y con una espatulita así vamos a ir trabajando, ¿sí? Miren, así está ahora, muy blando está todo esto, ¿sí? Así que vamos a ir incorporando la harina. No hace falta tamizar, directamente vamos a ir echando y vamos a ir trabajándolo, ¿sí? Porque lo que queremos es
una masa que no sea una masa muy blanda, sea una masa durita para poder trabajar, ¿sí? Acá tenemos la leche no le echamos de acuerdo a la necesidad, vamos a ir echándole la leche, ¿sí? Después vamos a ver cuánta leche es lo que en realidad finalmente echamos a nuestro preparo, así que vamos a ir trabajándole así. Le vamos a echar todito la harina, ¿sí? Vamos a meter la mitad de esto así. En el último le vamos a agregar la fruta brillantada, ¿ok? Ahí le vamos a agregar un poquitito de leche para que se vaya incorporando esto. Vamos a medir después cuánta leche es lo que finalmente utilizamos en la receta. Ok, le seguimos trabajando acá, gente, ¿sí? De a poquito, con paciencia. No olviden que el budín inglés es muy parecido al pan dulce tradicional también. Solamente que esto se hace así, con harina leudante, y tiene otra forma de preparación, ¿sí? Así le vamos probando con suavidad. Le vamos echando también la leche y la harina, ¿ok? Poco a poquito, sin apuro. Mira cómo está quedando la masa. Miren, de poquito va quedando. Hay que trabajarlo todavía esto, ¿sí? Vamos a echarle un poquito más de leche así. Después yo en la cajita de descripción voy a poner exactamente cuánta leche es lo que echamos a este preparo, ¿ok? Muy bien. Ok, falta un poquito de nuestra harina, así que ahora sí echamos todo. 800 gramos de harina, ok. Muy bien. Vamos trabajando un poquito. Vamos a incorporar un poquito más de leche. Así. Miren cómo se hace, prácticamente casi manual, otra vez vino, ¿sí? La parte del batido, inclusive pueden hacerlo con una batidorita manual, si tienen una batidorita manual, pueden utilizar para ese proceso. Ok, acá más o menos ya estamos teniendo ya la masa ideal, más o menos, ¿sí? Así más o menos. Miren cómo este más o menos ya sería ya la masa ideal. No tiene que ser, no olviden que esto no es como una torta, no es hacer una torta, sino hacer una masa blanda, parecido al pan dulce, ¿sí? Ok, ahí está, muy bien. Esta sería la masa ideal. Miren. Más que esto, ya podríamos utilizar un poquito más de leche, pero ya da. Después mido esto. Ha sobrado aproximadamente unos 100 ml, 300 ml aproximadamente lo que utilizamos para la receta. Lo que hacemos acá directamente es tirar nuestra fruta brillantada, solamente fruta brillantada, gente, ¿sí? Es lo que tiene el budín inglés clásico. Si quiere agregarle otra cosa después, ya depende ya de usted. Le vamos echando todo esto. Tiene que tener harina, sí o sí, un poco de harina tiene que tener para que se pueda quedar entre medio también su fruta brillantada, que no se deslice todo hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Trabajamos otra vez acá con paciencia, ¿sí? Este es el budín inglés clásico, el que más se conoce y más consumimos nosotros acá en Paraguay. Si quieren hacer otro tipo de budín inglés con más fruta o demás cosas, ya depende ya de ustedes. Ahí los hermanos argentinos, bueno, tienen mucha cantidad de frutas, así que ellos pueden utilizar, ok. Corto un poquito acá el video y me organizo para los contenedores, ¿sí? Ok, mi gente linda, yo tengo este contenedor que había comprado para hacer chipa guazú, pero me sobró, así que igual este contenedorcito me va a servir para mi budín inglés. Pueden comprar el clásico budinera largo, o pueden comprar la budinera chiquitita, que es el clásico también, el del cartoncito. Así que cualquiera de estos va a servir. Así que esto vamos a trabajarlo con paciencia acá. Vamos a ir llenando esto. No sé cuánto vamos a utilizar esto, pero vamos a tratar de ir colocando acá. Voy a mostrarles uno más o menos para que vean la medida que tienen que tener. Y después
Ya voy a proceder a cargar todo el resto. En el último ya les voy a mostrar cómo tiene que quedar. Miren más o menos la masa. Ya vieron la masa. Así tiene que ser la masa, ¿sí? No tiene que ser una masa blanda como una torta, no, sí, no es el budín, no es así, tiene que ser así, bien, un poquito sólido, de manera que pueda cocinarse como un pan dulce normal, ¿ok? Ese es el budín. Ahí está. Este budín inglés es clásico, la receta clásica, así que pueden hacer, gente. Hasta este punto más o menos podemos cargar. Miren, no hay que llenar demasiado porque esto se va a inflar, ¿sí? Voy a cargar otro más. Con paciencia. Si quieren adelantar, atrasar el video, si les parece muy largo, ya depende de ustedes, gente, ¿sí? Okay. Ustedes saben que yo le agregué una gotita de colorante, esa parte no mostré. Le agregué una gotita de colorante amarillo a mi masa. Así que si ustedes quieren agregarle, es opcional, ¿sí? Si quieren que sea un poquito más amarillo, así como esto, pueden agregarle sin ningún problema. Y si no quieren, no hay drama, gente. No se estresen con eso, ¿sí? No se estresen demasiado, ¿okay? Este budín así también se puede preparar y pueden hacer tipo hot cake. Pueden hacer en tipo magdalena, pueden hacer también montecitos de magdalena. Y también va a ser muy rico y le va a gustar también a la gente, ¿okay? En este caso, estamos haciendo el budín inglés clásico, ¿ok? Voy a llenar todo esto. Una vez que ya lleno, ya les muestro cómo queda. Mira, acabo de cargar todo. Así me salieron 5 unidades de esto, 5 unidades en total. Estos sobrantecitos que salieron por afuera, así le voy a limpiar un poquito con una servilletita de papel. Y algunos seguramente van a salir un poquito más fuertes, otros un poquito menos, ¿ok? Es muy importante que en este punto ya tengamos ya precalentado nuestro horno. Este se tiene que cocinar en una temperatura aproximadamente de 180 grados. 180 grados y por ponerle que 45 minutos aproximadamente. Después vamos a hincar con un palito y ya vamos a ver después el resultado final. Así que nos vemos cuando esto se cocine todo. El horno ya está precalentado, así que llevamos directamente al horno para comenzar ya a cocinar nuestro budín, ¿ok? Nos vemos hasta acá. Familia linda, ¿cómo está? Finalmente ya terminamos ya nuestro budín inglés. Miren nada más cómo salieron estos ejemplares. Espectacular. Recuerden la medida que habíamos cargado. Ni siquiera era muy lleno, pero cómo se infló. Esto quedó maravilloso, mi gente linda. Esto simplemente van a empaquetar así mismo con papel film. Pueden ponerle por encima si quieren azúcar impalpable, o si quieren pintar con almíbar, o si quieren poner algún tipo de decorado de chocolate. Eso ya depende ya de la creatividad de cada uno de ustedes. Ya cada uno pueden hacer como se le da la gana. Miren más o menos adentro para que se fijen cómo está la textura adentro. Así debe quedar su budín inglés casero. Miren, espectacular el olor a pan dulce, el aroma es súper rico. Lastimosamente no voy a poder cortarle hoy este budín inglés porque estos ya tienen todo dueño, así que yo también vendo acá todos mis productos que hago, mis productos caseros, así que hoy no podré cortarles a mí, así que solamente les muestro. Espero que les guste esta recetita, puedan replicar esta receta en sus hogares y que les salga muy bien también así. Y la decoración por arriba ya depende ya de ustedes. Metan también por arriba una decoracióncito y empaqueten y ya van a vender. Así que muchas gracias por ver este video. No olviden visitar nuestra tienda, nuestro blog. Si quieren también unirse al canal, ya tenemos ya el habilitado miembro del canal. Y nada, mi gente linda, nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.